Empezamos a estudiar Romanos, los primeros 8 capítulos de Romanos. Y vimos de que los primeros 8 capítulos de Romanos está dividido en dos partes. La primera parte es nos hablaba de la sangre de Cristo, es de la sangre de Cristo Jesús, que es la solución a nuestros pecados. No sé si estabais en la reunión, os acordaréis de esto. Si no, os recomiendo que veáis el estudio del YouTube. Entonces Romanos del 1 al 8 está dividido en dos partes. Uno de ellos trata con nuestros pecados en plural. Los pecados son las obras que nosotros hacemos, los pecados que nosotros cometemos, el robar, mentir, todo ese tipo de cosas, los pecados. Y la segunda parte habla sobre pecado en singular. El sábado pasado vimos lo que son los pecados, que son las obras que hacemos, pecados, mentir, robar, etc. Y vimos que la solución a esos pecados en plural es la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos limpia y nos borra de todos nuestros pecados. Es importante entender eso, porque muchos creyentes viven en ese nivel. Les han enseñado de que ven a Cristo, confiesa tus pecados, plural, y Dios perdona tus pecados, plural, y todo eso es correcto, y todo eso está bien. Pero después tenemos el problema de que muchas veces como creyentes nos encontramos en una lucha, de que comenzamos nuestra vida cristiana. Empezamos nuestra vida cristiana sabiendo de que Dios nos acepta, sabiendo de que Dios nos ha perdonado, sabiendo de que Dios ha lavado nuestros pecados con su sangre, y sabiendo de que tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios, pero al poco tiempo de ser cristiano, nos damos cuenta que tenemos paz con Dios, pero no hay paz en nuestro interior. En nuestro interior hay una lucha. En nuestro interior estamos diciendo, nos preguntamos, si realmente soy cristiano, ¿por qué me sigue atrayendo el pecado? Por ejemplo, si Cristo Jesús perdonó mis pecados y lo he aceptado como Señor y Salvador de mi vida, ¿por qué hay esta lucha? Entonces nos damos cuenta a los pocos días de ser cristiano que la sangre de Cristo Jesús, y podéis verlo en Romanos 5 si queréis empezar a buscar en vuestras Biblias, en Romanos 5. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de nuestros pecados, nos justifica, somos justificados por su sangre. Justificados quiere decir que Dios nos ve como que jamás hemos pecado, nos ve como que nunca hemos pecado. Y nos dice en Romanos 5, primer versículo, siendo pues justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nuestros pecados han sido perdonados. Dios ya no debería darnos, ¿cómo lo explico esto? Cuando hablamos de Dios y del Padre, deberíamos hablar de Él con aceptación, con amor, con paz en nuestro corazón, sabiendo de que la ira de Dios no nos va a juzgar más, que ya no somos un enemigo de Dios, que hemos sido reconciliados con Dios, que nuestros pecados han sido perdonados. Por tanto, el juicio de Dios no va a caer sobre nosotros. No sé si me entendéis o no, pero nos damos cuenta a los pocos días de que aunque tenemos esa paz con Dios, no tenemos paz en nuestro interior. Hay una inquietud en nuestro interior. Hay algo en nosotros que nos atrae y nos lleva al pecado singular. No tenemos paz. Y ese problema es lo que encontramos en Romanos 7. Hay muchos creyentes que leen Romanos 7 y básicamente lo usan como una excusa para decir, Romanos 7 es la vida normal del creyente. No sé si habéis escuchado esto o si vosotros mismos lo habéis usado alguna vez como excusa.
El mismo apóstol Pablo en Romanos 7 dice cosas como yo lo que quiero, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de esta vida? El pecado, etcétera. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo, no? Y muchos cristianos usan esto como una excusa para decir esto es la vida normal del creyente. Pablo mismo tenía problemas con esto, pero no es así. En Romanos 7 hay un conflicto entre la carne y el espíritu, pero Romanos 7 nos lleva a la solución que se encuentra en Romanos 8. En Romanos 8, por ejemplo, nos enseña, el apóstol nos enseña de que la mente de la carne, los pensamientos de la carne, la mente de la carne produce muerte porque está en enemistad contra Dios, pero la mente del espíritu en nosotros es vida y es paz. Romanos 6, 7, versículo 6 y versículo 7. O sea que nos damos cuenta de que la vida cristiana, como Dios lo estableció y como Dios pagó el precio en la cruz del Calvario, es Romanos 8 en adelante, no Romanos 7. Romanos 7 es la vida de un creyente que no conoce o que no conoce la verdad de lo que vamos a estudiar hoy. Okay, entonces, si solamente te han enseñado la verdad sobre la justificación por fe y por gracia hemos sido salvos, por gracia hemos sido justificados, la sangre de Cristo Jesús me limpia de todo pecado, yo ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero si solamente te han enseñado eso, solamente te han enseñado la media historia, media verdad, no es la historia completa, porque Dios tiene mucho más que ofrecernos, y lo que Dios nos ofrece a través de su Hijo Cristo Jesús y a través de la cruz del Calvario es la solución a esa segunda parte que es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Como creyentes, la sangre trata con nuestros pecados, y la cosa es que no podemos quedarnos ahí, tenemos que tomar el segundo paso, y el segundo paso es el tratar con el principio de pecado o la naturaleza de pecado singular que está en nuestro ser y que causa esa insatisfacción o esa falta de paz y de conflicto en nosotros. ¿Por qué, si soy cristiano, si Dios me ha perdonado, si soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, por qué sigo siendo atraído por el pecado? Ahora, la razón del por qué tenemos este conflicto es porque, en primer lugar, y es así de claro, lo digo así de claro, el cristianismo que nos han enseñado es un cristianismo de obras. Y no estoy hablando de que no estoy hablando de que siempre nos enseñen o nos pidan que hagamos obras para ser salvos, porque la mayoría de las iglesias cristianas no te enseñan eso. Te dicen la salvación es por gracia. Yo creo que todos creemos eso y lo aceptamos, pero después de que somos salvos empiezan a añadir cosas. La gracia por gracia somos salvos, pero hay que hacer esto. Por gracia somos salvos, pero hay que añadirle esto. Por gracia, entonces nos convertimos en creyentes cuya vida está basada en lo que hacemos, no en lo que somos. Y hay mucha diferencia entre que tu identidad sea lo que haces y tu identidad sea lo que eres. No sé si me estoy explicando bien o no. Por ejemplo, muchos creyentes dicen yo peco, por lo tanto soy pecador. Yo no puedo vencer al pecado, por lo tanto soy pecador. Y creen que son pecadores porque pecan por los actos. Entonces, para poder agradar a Dios, y aquí entra en juego todo lo que se conoce como religión, esfuerzo humano para agradar a Dios, para acercarse a Dios, porque nos basamos en lo que somos, en lo que hacemos, no en lo que somos. Entonces, nuestro esfuerzo desde que nos convertimos al Señor hasta que nos muramos y nos vayamos con el Señor, nuestro esfuerzo, nuestro cristianismo está basado en eso. Si
si hago esto, soy pecador, entonces dejo de hacer esto, dejo de hacer lo otro. Como cristiano no miento, como cristiano no me emborracho, como cristiano no miento, como cristiano no me meto en la vida de los demás, no ando con chismes. Como cristiano, no sé si me entendéis o no, pero tratamos de quitar obras, de dejar de hacer ciertas cosas, creyendo que al dejar de hacer esas obras vamos a ser mejor hijos de Dios o mejor cristianos, cuando no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. ¿Ok? Y ese es el primer punto, que si no te acuerdas de nada de lo que estudiamos esta noche, acuérdate de eso, que no eres lo que haces, eres lo que eres, lo que Cristo Jesús te ha hecho. Y a través de Romanos aprendemos entonces a ver esta diferencia. Los pecados, Cristo Jesús nos limpió de ellos, los borró en nuestra vida totalmente, pasado, presente y futuro, a través de la sangre derramada de Cristo Jesús. Pero ahora está nuestra naturaleza. En Romanos 5, acordarse que dije al principio que Romanos del 1 al 8 está dividido en dos partes. La primera parte es del 1 al 4, donde habla de pecados en plural, actos que cometemos. Del 5 en adelante empieza a hablar, ya no habla de pecados en plural, te darás cuenta que empieza a hablar de pecado en singular, de pecado, ¿ok? ¿Y por qué? Porque cambia el tema, porque ahora nos va a dar la solución, a lo que nosotros somos, a nuestra naturaleza. Y tenemos que tener en cuenta y aprender las dos cosas. Si solamente, como he dicho antes, solamente nos han enseñado, o solamente conocemos la primera verdad de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, estamos viviendo una vida cristiana muy por debajo de lo normal, ¿okay? Una vida cristiana subnormal. Es lógico y es normal que para empezar a caminar como cristianos, para ser salvos, tenemos que tomar el primer paso, que es el perdón de nuestros pecados. Tenemos que ser justificados y ser hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que tener paz con Dios. Esas cosas son el fundamento indispensable del cristianismo. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. Cristo Jesús llevó nuestros pecados en la cruz y se convirtió en nuestro sustituto. Y es aquí donde empieza la enseñanza sobre lo que es el cristianismo verdadero y la obra de la cruz de Cristo en nuestras vidas. Cristo Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él tomó nuestra enfermedad para que nosotros fuésemos sanos por sus llagas. Entonces la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de nuestro pecado, pero la sangre de Cristo no puede tratar con nuestro viejo hombre, no puede tratar con ese pecado singular, esa naturaleza de pecado que mora en nosotros. Para tratar con esa naturaleza de pecado necesitamos la cruz de Cristo, la cruz para ser crucificados. ¿Ok? Entonces los pecados son lavados por la sangre, pero el viejo hombre tiene que morir, y tiene que morir en la cruz, tiene que ser crucificado en la cruz de Cristo. O sea que ahí tenemos la solución a nuestra condición como pecadores que por naturaleza pecamos. La sangre de Cristo nos perdona nuestros pecados, pero eso es solamente el primer paso. Después tenemos que morir a ese pecado singular del cual habla la segunda parte de Romanos, y eso tiene que ser a través de Cristo, de la cruz del Calvario. Amén. Ahora el problema es reconocer esa naturaleza en nuestras vidas, que no tiene nada que ver con nuestras obras. Voy a tratar de explicarlo, porque es aquí donde nos confundimos. No tiene nada que ver con nuestras obras. Y la distinción y la diferencia entre los pecados, plural,
y el pecado o naturaleza es importante para vivir en victoria. Normalmente cuando un creyente sale a evangelizar, yo creo que todos lo hemos hecho, cuando vamos a evangelizar a la calle o vamos a evangelizar a alguien, citamos Romanos 3:23, ¿okay? No sé si sabéis lo que dice Romanos 3:23, pero lo habrás usado muchas veces cuando sales a evangelizar, y te lo habrán citado a ti seguro antes de conocer a Cristo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están privados o alejados de la gloria de Dios. Y este versículo, aunque lo usamos para evangelizar, sin embargo, este versículo nos da a entender de que todos hemos pecado. Sin embargo, este versículo no justifica lo que el Romano nos está enseñando o lo que la Biblia nos está enseñando acerca de la salvación verdadera. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 nos da a entender que somos pecadores porque pecamos. No sé si me explico. Y es por eso que muchas personas, cuando les hablas de Cristo y usas este versículo, porque todos pecamos y estamos alejados de la gloria de Dios, te van a contestar, por ejemplo, diciendo: yo no le he hecho mal a nadie, yo no robo, yo no miento, yo trato bien a mi perro, yo trato bien a mis padres, yo quiero a todo el mundo, yo no soy racista, yo no, ¿me entendéis o no? Yo no cometo pecados, por lo tanto no puedo ser pecador. Y es por eso que Romanos 3:23 no deberíamos usarlo para evangelizar. ¿Por qué? Porque Romanos, el apóstol Pablo a través de Romanos nos está enseñando, nos está tratando de enseñar de que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Lo he dicho bien o no? No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Entonces un pecador por naturaleza puede vivir una vida muy buena porque ha aprendido principios buenos de sus padres y ha aprendido a honrar y a respetar a los demás y decir: yo no he pecado, yo no he robado, yo no he asesinado, yo no he tratado mal a nadie, y no se considera pecador. ¿Entendéis o no? Vamos a verlo en la Biblia, porque espero que lo veáis más claro. En Romanos 5:19. Romanos 5:19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, ese un hombre es Adán, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, Cristo Jesús, los muchos son constituidos justos. O sea que aquí lo vemos bien claro, de que no es por el pecado. Muchos dirán: pero yo no he pecado como Adán, o yo no he robado como los ladrones, o yo no miento como hacen muchos, o yo no robo, nunca he robado nada a nadie. Pero no, eso no te constituye pecador. Te constituye pecador el hecho de que tú has nacido de Adán. Y has nacido de Adán. Y eso es la enseñanza que Romanos nos está tratando de enseñar. Y esa es la enseñanza que, si no la tenemos clara, muchos creyentes van a leer Romanos 7, por ejemplo, y no lo van a entender, y van a vivir el resto de su vida con ese conflicto. Yo he sido perdonado, pero sigo teniendo tendencias al pecado. He sido perdonado, pero sigo pecando. He sido perdonado, pero me siento culpable de cuando hago algo mal. Entonces, ¿cómo nos hacemos pecadores? Por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de Adán. Nos convertimos es nuestra constitución, es nuestra hechura, nuestra naturaleza, si queréis llamarlo así. Por ejemplo, yo hablo inglés y a veces me desenvuelvo en inglés mejor que en español, pero el hecho de que yo hablo inglés no quiere decir que yo sea inglés. Y eso es más o menos lo que nos está enseñando la palabra de Dios acerca de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué soy español? Porque nací de padres
españoles. Entonces no soy español porque hablo español, soy español por descendencia, por heredad, por parentesco. No soy pecador porque peco, soy pecador porque he nacido de un linaje equivocado. He nacido de Adán. He nacido de Adán y por eso tengo la naturaleza de pecador o de pecado en mis miembros, como dice Romanos capítulo 7. Amén. Entonces la raíz de todos los problemas y la raíz de todos los problemas y la raíz con la cual tenemos que tratar para vivir en la victoria absoluta de Cristo Jesús es tratar con esa naturaleza. La vuelvo a repetir, la sangre nos limpia, nos perdona de lo que hemos hecho. La cruz nos da libertad de lo que somos. Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a ver algunos versículos en Romanos 5 del 12 al 21. Algunos de estos versículos los hemos leído ya y pueden ser repetitivos, pero es importante que quede claro. Del 12 al 21 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Otra vez más, vuelvo a repetir, somos pecadores porque hemos nacido de Adán. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley no se toma en cuenta el pecado. El poder del pecado es la ley, como vimos la semana pasada. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. O sea que aquí lo dice bien claro, aunque muchos no pecaron de la misma forma que pecó Adán, muchos hombres, podríamos decir, la mayoría de los hombres no pecaron como Adán, que vendió a Jesús, a Dios, que se rebeló contra el gobierno de Dios, que se rebeló contra Dios, que negó a Dios, que aceptó a Satanás como el Señor de su vida. Sin embargo, por nacer de Adán, porque el pecado entró en el mundo por Adán, todos somos pecadores. Pero el regalo no es como el delito, el don no es como el delito, porque si por el delito de uno, por el pecado de un solo hombre, los muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y la dádiva, el regalo de Dios, de un hombre que es Jesucristo, Dios dando su vida por los hombres, abunda para los muchos. O sea que de la misma forma que el pecado de un solo hombre, Adán, nos afecta a todos, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario abunda para todos, nos afecta a todos aquellos que aceptan ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y sigue hablando de esto, pero con el don no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación. El pecado de Adán produjo juicio y condenación, pero el don vino a causa de muchos delitos para justificación. Pero, en otras palabras, pero el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, un don solo, cubre y nos justifica de muchos pecados. Podéis leerlo después en casa si no habéis leído ya los primeros ocho capítulos de Romanos. O sea que esta es la parte en Romanos, quizás sea la epístola, la enseñanza más importante que como creyentes tenemos que aprender, tenemos que arraigar en nuestro corazón y tenemos que entender claramente. Entonces, en otras palabras, no nos concentremos en lo que hacemos y no tratemos de arreglar nuestra vida solucionando nuestro problema, esforzándonos por no hacer cosas malas, sino que tenemos que reconocer que nuestras cosas malas que hacíamos o hacemos fueron perdonadas por la sangre de Cristo, pero que la solución a nuestro problema no es cambiar lo que hacemos, sino morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tratamos de agradar a Dios, sin embargo en nuestro interior hay algo que no quiere que agrademos a Dios. Tratamos de ser humildes y nos encontramos con la lucha de que nuestra naturaleza rehúsa ser humilde o humillarse.
Tratamos de amar, sin embargo nos damos cuenta de que no podemos amar. Tratamos de sonreír y ser buenos con la gente, y en nuestro interior hay algo que nos molesta, que no nos permite tragar a muchos, como se dice, o aceptar a muchos. Y nos damos cuenta de esta naturaleza en nuestro ser. Entonces eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo sucedió esto? Por la desobediencia de un hombre. Y no tiene nada que ver con nuestros hechos. Por ejemplo, para que entendáis lo que estoy diciendo, yo soy Párraga. Ese es mi nombre. Yo no escogí ser Párraga. Yo antes de nacer no busqué un listín de teléfonos y busqué todos los nombres para ver cuál me gustaba más y cuál me apetecía llamarme. Si fuese así, podría haber escogido un nombre como, qué sé yo, García o Martínez o González o Smith o algo así. No escogí mi nombre, nací como Párraga. ¿Por qué? Porque mi abuelo era Párraga, mi padre era Párraga y yo soy Párraga. Si yo actúo como un Párraga, soy Párraga. Si yo no actúo como un Párraga, sigo siendo un Párraga. Si yo me convierto en el presidente el presidente de España, sigo siendo Párraga. Y si me hago un mendigo en las calles mendigando pan, sigo siendo Párraga. Nada de lo que yo haga va a cambiar el hecho de lo que soy. Amén. ¿Entendéis el ejemplo? Entonces nosotros somos pecadores no por lo que hayamos hecho, no por nosotros mismos, no por nuestra propia consecuencia, sino por Adán. No porque yo haya pecado, sino porque nací de Adán, porque Adán pecó. Porque por nacimiento soy descendiente de Adán, soy parte de Adán. Y no hay nada de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer para cambiar eso. No puedo actuar diferente que Adán para dejar de ser de Adán, etc. Y eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que significa la unidad en Cristo, la unidad de la raza humana, la unidad que nos hace unos. Nuestra vida viene de Adán. O sea que, voy a daros más ejemplos. Nuestra vida viene de Adán, a través de Adán. Si tu bisabuelo, por ejemplo, el bisabuelo Hernández, si el bisabuelo Hernández hubiese muerto cuando tenía 4 años de edad, ¿existiría hoy la hermana Hernández? Y la lógica de esto es no. ¿Por qué? Porque estaba en su bisabuelo cuando su bisabuelo murió, y como él murió, ella no existe. ¿Sí? Bien. Y eso es lo que significa lo que estamos estudiando. Eso es lo que significa lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en Romanos. Yo no estuve nunca en el Edén, no estaba en el Edén. Sin embargo, como soy descendiente de Adán, estaba en Adán cuando Adán fue engañado por la serpiente. Yo estaba en Adán, en el Edén, cuando él se rebeló contra Dios. Yo estaba en Adán, en el jardín del Edén, cuando fue echado de la presencia de Adán. O sea que lo que tenemos que cambiar es nuestro parentesco para solucionar este problema. El problema de Romanos 7. Si no hay forma de cambiar nuestro parentesco, nunca vamos a ser libres de esa naturaleza de pecado singular que nos gobierna. Y acordarse lo que he dicho antes, no confundir pecados con pecado, de naturaleza de pecado. Entonces, de la misma forma de la única forma que podemos
cambiar y solucionar ese problema es muriendo a nuestro parentesco. De ahí el crucificar. Ahora, muchos no entenderán cómo funciona eso. La Biblia nos dice, hemos leído en Romanos 5, del 12 al 21, que por medio de la desobediencia de un hombre todos hemos sido constituidos pecadores, y por medio de la obediencia de un hombre todos hemos sido justificados. En otras palabras, en Adán recibimos todo lo que tiene que ver con Adán: el pecado, la condenación, la separación de Dios, la enfermedad, la condenación. Y fijarse bien que estoy enfatizando en. Una vez os dije que cogéis una Biblia y subrayar y marcar todos los versículos donde hablan en, porque ahí está el secreto. En Adán recibimos todo lo que tiene que ver con Adán. En Cristo recibimos todo lo que tiene que ver y lo que está y lo que es de Cristo. Y es precisamente esa frase, ese en Adán, en Cristo, en Dios, la que muchos creyentes tienen problemas en entender. Lo voy a explicar de otra forma. Si tú coges un libro, vamos a coger un libro, este libro, y un trozo de papel, os dais cuenta que la naturaleza es diferente. Las páginas de este libro son blancas y son de otra constitución, son más finas, son blancas, son más grandes. Este trozo de papel es de color naranja, es más pequeño, es cuadrado, estas son rectangulares. La naturaleza es diferente, son diferentes naturalezas. Sin embargo, el momento que yo meto este trozo de papel, que es de diferente constitución y diferente material que este libro, lo meto dentro de este libro, ahora el papel está, ¿dónde está el papel? El papel está en el libro. Ahora, y esto es lo importante, todo lo que pase con este libro, ¿qué sucede? Todo lo que yo haga con este libro, todo lo que pase con este libro, le pasa automáticamente al papel que está en el libro, ¿sí o no? Si yo tiro este libro, ¿qué pasó con el papel? El papel fue tirado en el libro. Si yo me voy a duchar y se me olvida sacar este libro de mi bolsillo y me ducho con el libro en el bolsillo, es un ejemplo, ¿ok? No me ducho con un bolsillo, pero si el libro se moja en la ducha, ¿qué le pasa al papel que está en el libro? Se moja. Si este libro se me cae a la barbacoa y se quema, ¿qué le pasa a la hoja que está dentro del libro? Al papel que está dentro del libro. Se quema. Todo lo que le pase al libro le pasa al papel. Si este libro, por ejemplo, es la Biblia, si yo me llevo esta Biblia al estudio bíblico, ¿qué le pasa al trozo de papel que está dentro? Va al estudio bíblico, ¿por qué? Porque está en el libro. O sea que ese es el principio que tenemos que empezar a ver. En Adán, todos estamos perdidos. Sin embargo, en Cristo, todos hemos sido justificados. Y es por eso, ahora lo importante, ¿por qué? He dicho antes que para tratar con esta parentesco, Adán es nuestro padre, hemos nacido de Adán. ¿Cómo podemos librarnos de ese parentesco? De la misma, hemos nacido, la clave está en nacer, hemos nacido de Adán. Entonces, para cambiar nuestras raíces, nuestro parentesco, tenemos que morir a ese parentesco. Y para morir tenemos que ser crucificados. Ahora, es imposible crucificarte a ti mismo. No sé si alguien lo ha tratado. Puedes coger un clavo y clavarte los pies a la cruz. Tienes las dos manos libres, te clavas a la cruz. Puedes coger un clavo y clavar la mano izquierda a la cruz. Pero ¿qué haces con la derecha? Y ahí está el problema con la vida cristiana de muchos creyentes que no tienen victoria. Dicen, yo tomo mi cruz cada día
y muero a mí mismo. Sí, pero eso no es la crucifixión de la cual está hablando aquí Pablo. Porque esa crucifixión siempre queda parte de ti libre. Has crucificado los pies, has crucificado la mano izquierda o derecha si eres diestro o siniestro, pero siempre te queda una mano libre, siempre queda parte de tu naturaleza, siempre queda algo de ti. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Vamos a ver Romanos 6 del 1 al 2. ¿Estáis sacando algo de esto? Porque yo sé que esto cuesta explicarlo y a veces como creyentes, a veces como personas nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque nos fijamos en lo que hacemos, no en lo que somos. ¿Okay? En Romanos 6 del 1 al 2 he dicho. Y una vez que entendáis este concepto vais a entender mucho de lo que Pablo dice enseña en Romanos y el resto de las epístolas y enseñanzas de Pablo. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? O sea, está hablando, acordarse que está hablando de lo que hemos estado hablando, del pecado. Nuestros pecados han sido perdonados, pero sigue habiendo esa inclinación en mí hacia el pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? Porque mientras más abunda el pecado, más abunda la gracia de Dios. Y la respuesta es un contundente, y aquí podemos escuchar a Pablo gritar, decir, de ninguna manera. Porque los que morimos al pecado, singular, porque los que morimos al pecado, a la naturaleza de Adán, ¿cómo viviremos aún en él? Y después de ahí nos vamos al versículo 3. Acordarse del libro y el papel. ¿O ignoréis que todos los que fuimos bautizados en Cristo, introducidos en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto fuimos sepultados cuando Cristo Jesús fue sepultado, o sea que tú fuiste introducido en Cristo. Y es aquí el secreto, no solamente a la salvación, no solamente al ser libre del pecado, de la naturaleza del pecado, sino a todo lo que es la vida cristiana. Y esta es la parte que nos cuesta entender. Esta es la solución a la salvación, esta es la solución a la sanidad, esta es la solución a la victoria. Esta es la solución al aprender y reconocer que estamos sentados en Cristo a la diestra de Dios el Padre. Si yo estoy en Cristo, fui introducido en Cristo a través de mi fe, a través de Dios, porque tú no puedes hacerlo, es Dios el que lo hace. Cuando tú te arrepientes y dices, Padre, hay una naturaleza en mí que yo quiero hacer lo bueno, yo quiero agradarte, yo quiero vivir en victoria, pero no puedo. Entonces Él te dice, tienes que identificarte con Cristo, es mi Hijo. Acordarse que la semana pasada estudiamos que no es tu fe. Gálatas 2:20 dice, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en mi cuerpo lo vivo por la fe de Cristo. En otras palabras, estoy en Cristo y lo vivo y tengo que mantenerme. Mi responsabilidad es mantenerme. Nada nos puede separar de Cristo, ni el pecado, ni la muerte, ni la persecución. El único que puede separarte de Cristo es tú, que digas, me salgo de Cristo. Dios es el que nos pone en Cristo. Cuando Cristo, vuelvo a repetir, este es el secreto de la vida cristiana y al vivir en la victoria, las realidades de la Biblia. Cuando Cristo fue crucificado, la Biblia nos dice que tú estabas en Cristo, siendo crucificado juntamente con Él. Cuando Cristo Jesús estaba siendo golpeado, recibiendo los latigazos por sus llagas, yo fui sanado. Tienes que aprender a reconocer y a verte en el Espíritu. Cuando estaban golpeando a Cristo y dándole esos azotes y golpeándole con las llagas, llevando tus enfermedades, tú estabas en Cristo recibiendo esos azotes, recibiendo esos latigazos. ¿Está entendiendo alguien? Este papel lo he introducido tanto en el libro que ya no lo encuentro. Aquí está. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Y esa es la vida de victoria, ese es el cristianismo. Reconocer que estás en Cristo, que tú moriste juntamente con Él. Tú moriste juntamente con Él.
su muerte. Él murió y tú moriste en Él. Él fue, si seguimos leyendo Romanos, podéis ver que sigue hablando, Romanos 6 sobre todo, sigue hablando sobre eso. Vuelvo a repetir que no hay forma, nosotros no podemos introducirnos en Cristo por nuestra fuerza, por nuestro esfuerzo. Dios es el que tiene que hacerlo en nosotros. 1 Corintios 1:30, si alguien quiere apuntarlo y leerlo, 1 Corintios 1:30. Dice, pero por Dios, el versículo anterior, versículo 29, 1 Corintios 1:29, para que ninguna carne se jacte delante de la presencia de Dios. Pero por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justicia y también santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, de que está en el Señor, y de que toda victoria es porque está en el Cristo, y de que todo lo que recibe es porque está en Cristo, y de que está libre de pecado porque está en Cristo, y de que ha muerto porque está en Cristo. Entonces, no sé si vais captando la idea, pero si alguna vez escuchas a un creyente decir, hermanos, es que estamos luchando contra la vieja naturaleza. ¿Cuántos habéis escuchado eso antes? Es que el viejo Adán, como diciendo, es que la tendencia hacia el pecado, es que el viejo Adán en mí, es que la vieja naturaleza, estoy luchando contra la vieja naturaleza. Si tú como creyente estás luchando con el viejo Adán, si tú como creyente estás nacido de nuevo, estás luchando contra la vieja naturaleza, el viejo hombre, el viejo Adán, es porque estás haciéndolo en tu fuerza, es porque no te has considerado, es porque no has visto que estás en Cristo. Y si Cristo fue crucificado, tú fuiste crucificado. Y si Cristo fue enterrado y estuvo en la tumba 3 días, tú estuviste ahí con Él. Y si Él resucitó al tercer día, tú has resucitado a la vida nueva. En otras palabras, 1 Corintios 1:30, acordarse, porque por Dios estamos nosotros en Cristo. O sea que tú no puedes hacer obras para introducirte en Cristo, tú no puedes planear el meterte en Cristo. Dios ya lo ha planeado, y no solamente lo ha planeado, sino que ya lo ha hecho. Por Dios, por medio de Él, estáis en Cristo Jesús. Y está hecho, es un acto divino. En 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, del momento en que entendemos esta verdad, que fuimos crucificados en Cristo, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando yo veo a un creyente que ha nacido de nuevo, cuando yo veo a un creyente que ha nacido de nuevo, que está en Cristo, ¿qué es lo que estoy viendo yo? ¿Estoy viendo sus fallos? ¿Estoy viendo sus debilidades? ¿Estoy viendo sus fracasos? ¿O estoy viendo a Cristo? Y es por eso que podemos amarnos el uno al otro si estamos en Cristo. Y fijarse bien que estoy recalcando en Cristo. Porque donde va el papel, donde va el libro, va el papel. O sea que si lo que tenemos que entender es que esto ya está hecho. Es un acto divino que ya está hecho. Fuimos crucificados, fuimos sepultados, fuimos resucitados. No es algo futuro, es algo que ya está hecho. Si no puedes aceptar este hecho de que ya está hecho, te desafío a que busques en el Nuevo Testamento, a ver si ves en alguna parte que todo lo que hemos estado hablando es en el futuro. Es un término griego, un término verbal griego, aorista, no sé si en español es correcto ese término, pero
lo que quiere decir es que una vez por todas, quiere decir hecho una vez por todas, pasado, un acto hecho en el pasado una vez por todas, en el pasado eterno. Vamos a ver algunos versículos para que quedéis tranquilos porque os veo preocupados. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, pasado, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado, para no servir más al pecado. Gálatas 2:20, que todos conocéis. Y ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y deseos, crucificaron, pasado. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y Gálatas 6:14, pero no me suceda a mí sino jactarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. ¿Cuándo fue Pablo crucificado para el mundo? Cuando estaba en Cristo, y Cristo fue crucificado muchos años antes de que Pablo conociese a Cristo Jesús. O sea que vemos que la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo es inclusivo, no solamente es representativo, sino que es inclusivo. O sea que no solamente Cristo Jesús se hizo nuestro sustituto, sino que nos incluyó a nosotros en todo lo que Él hizo. Todo lo que tiene que quedar claro en nuestro corazón es que si cuando estábamos en Adán heredamos todo lo que era de Adán, cuando estamos en Cristo heredamos todo lo que es, recibimos todo lo que es de Cristo. Romanos 6:5. Aquí lo dice bien claro también el apóstol Pablo, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que el cuerpo pecaminoso, ese pecado singular, ese pecado que nos gobernaba, fuera muerto, fuera desactivado. Hay otras versiones que usan otra palabra, no desactivado, pero desactivado me gusta cómo suena. Fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, pasado, creemos que también viviremos con Él. Y después, ¿cómo tenemos que...? Estoy adelantando un poco, pero Romanos 6:11, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo se mastica esto? ¿Cómo se vive? Así también dice: vosotros tenéis que consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y vuelvo a usar esa palabra pequeña, en Cristo Jesús. Consideraos. Esa palabra considerar viene de un término griego de contabilidad. Y lo que quiere decir es sacar cuentas, comparar las entradas con las salidas. De ahí viene ese verbo considerar. En inglés usa la palabra reckon. Reckon quiere decir precisamente eso, sacar cuentas. Consideraos muertos al pecado. En otras palabras, los ingresos, salidas. Yo he pecado, me merezco la muerte, el pecado se señoreaba sobre mi vida, no puedo luchar por mi propia fuerza. Cristo Jesús me limpia de todo pecado por su sangre. Por su sangre yo fui justificado y soy limpio de todo pecado. Pero me doy cuenta de que sigo pecando. Entradas. Vemos en la columna de entradas. Cristo Jesús murió por mí. Pero no solamente murió por mí para perdonarme mis pecados, sino que me incluyó en su muerte. Porque Dios me puso en Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado, yo estaba siendo crucificado en Él.
y por lo tanto he muerto al viejo hombre. Ya no mi naturaleza, mi descendencia, mi parentesco ya no viene de Adán, porque soy una nueva criatura. Mi parentesco ahora viene de Cristo Jesús, llega hasta Cristo. Por lo tanto, la cruz es el punto de división entre mi pasado y mi presente y futuro. La cruz es el punto que nos separa a ti, a mí, que hemos creído en Cristo Jesús, de nuestro pasado y de nuestro futuro. De la cruz para atrás, yo ya no existe, yo ya no existo. Lo que yo era de la cruz para atrás ya no existe, ya no está en los libros de cuentas de Dios, ni en los míos. Tú me podías haber conocido antes de la cruz, pero no soy el mismo, porque todo eso ha terminado. Yo soy lo que soy ahora de la cruz para adelante. Y es la cruz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y la cruz de Cristo nos da el poder para ser trasladados de la naturaleza de Adán a la naturaleza de Cristo Jesús. Vamos a ver 2 versículos más en 1 Corintios 15 y terminamos con esto. 1 Corintios 15, el versículo 45 y el 47. Así también está escrito, el primer hombre, fijarse en las palabras que usa aquí, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El postrer hombre, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, un espíritu vivificante, o, como dice otra versión, un espíritu que da vida. Versículo 47. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo es espiritual y es eterno. Así como el terrenal viven los que son terrenales, y así como el celestial son los que son celestiales. Y así como antes de la cruz vestíamos la imagen del terrenal, ahora después de la cruz, si aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús, vistámonos con la imagen del hombre celestial. Y aquí está hablando del primer Adán y el último Adán, porque no hay más después de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Espero que haya servido de algo, espero que os anime y os desafíe a estudiar más este tema, a leer Romanos del 1 al 8. Vamos a seguir con Romanos del 1 al 8 un poco más, pero quiero que lo tengáis claro, meditarlo, leerlo, pensando en esto que estamos estudiando.